Queridos todos, un abrazo grande, el deseo de que podamos estar recibiendo y disfrutando de la bendición de ser llamados hijos de Dios. Dios nos ha llamado a ser sus hijos y este llamado no es para unos pocos, sino es para todos. La dificultad es que mucha gente, aún siendo llamada y elegida, no ha aceptado ese llamado para ser parte de esta gran familia espiritual que es la familia de Dios, el grupo que se llama Iglesia de Jesucristo, la iglesia que Él formó y la que Él compró a precio de su propia vida de sangre. Y Él, al hacer esto, nos ha introducido en la familia de Dios, nos ha introducido en el reino de Dios, donde debemos aprender a conducirnos como se conduce la gente de esa familia. Cada familia tiene sus peculiaridades, sus normas de conducta. Bueno, también esta familia espiritual tiene sus normas de conducta para que todos podamos alcanzar las bendiciones del Señor. No se trata de reglas y obligaciones, se trata de aprender para tener una mejor convivencia y una mejor apreciación de la bendición y de la gracia de Dios hacia nuestra vida. Por eso es necesario entender y comprender lo que la Biblia dice, tratar de entenderlo no en la profundidad de los exégetas, de los eruditos, pero sí con la sencillez de corazón de decir, necesito que esta palabra, este consejo de Dios esté en mi vida y lo pueda aplicar y de eso traiga como resultancia la bendición que Dios acompaña con su palabra. Vamos a compartir un versículo, uno solo, en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice sí, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos está diciendo que el Señor Jesús está en un trono, está sentado en un símbolo de que está todo resuelto, que ya ha hecho todas las cosas, está allí y tiene esa capacidad de recibirnos. Es el trono de la gracia, dice. La gracia es el favor que Dios ha puesto para que podamos acercarnos a Él. Es lo que Él ha hecho, es el favor que nos ha hecho. Porque Dios quiere que nosotros seamos salvos. Él quiere salvarnos de nuestro pecado. Pero justamente nuestro pecado nos impide acercarnos a Dios. Entonces Él nos ha dado su gracia, su favor, para que el pecado no sea un impedimento para acercarnos a Él. Él ha hecho todo, nos ha limpiado y perdonado y con su gracia nos empuja, nos abre la puerta para llegar a esa salvación tan grande. Él, que es todo gracia, está sentado en ese trono de gracia y dice que podemos acercar confiadamente, con la convicción, con la tranquilidad de que vamos a ser oídos, escuchados y que Él va a responder lo que nosotros le pedimos. No en una demanda, no en una actitud de dame porque tenés obligación de hacerlo, sino de una petición. Como cuando nos acercamos a alguien de más alto rango que nosotros o de mayor autoridad y le pedimos un favor, le pedimos que Él tenga compasión de nosotros y nos dé aquello que estamos necesitando. Nos dice entonces Dios que nos acerquemos con confianza a ese trono de la gracia para alcanzar esa misericordia que no merecemos, ese favor que no merecemos, para alcanzarlo, para recibirlo y para recibir el oportuno socorro, porque nos acercamos necesitados de un socorro. Señor, socórreme, ayúdame en esto. Bueno, para acercarse hay que hacerlo con confianza de que Él está ahí. Y cuando habla del trono de la gracia y cuando dice que debemos alcanzar misericordia, hace referencia a la antigüedad, cuando el rey estaba sentado en su trono y tenía delante de él la guardia real, que lo que hacía era impedir que cualquier extraño se acercara sin ser llamado o sin ser autorizado al rey. Por supuesto, era para salvaguardar su vida, para que no lo matara en un descuido o para que no envenenara su comida o para que hiciera cualquier otra cosa o lo robara. Entonces, esta guardia estaba allí y tenía una orden clara. Nadie se acerca al rey a menos que el rey lo permita. Y si en ese lapso no se escuchaba ninguna indicación del rey, esa persona moría, aun si fuera su propia esposa. Había una forma de saber si el rey autorizaba, porque podía estar distraído. Entonces lo que decía la guardia era mirar a ver lo que hacía el rey. Y el rey tenía lo que se llama el cetro. El cetro era un bastón, por lo general de oro, con una puntita y algunas cosas que tenían allí, algunas figuras que le ponían allí. Eso era el cetro. ¿Y qué era lo que hacía el cetro? Era un bastón que apuntaba. Entonces,
Cuando se acercaba a alguien, si el rey lo reconocía y quería hablar con él, quería recibirlo, en vez de gritarle a la guardia y decirle, por favor, déjenlo pasar, hacía así, extendía el cetro. Y la persona que podía pasar, que la guardia le permitía pasar, tocaba el cetro allí, y entonces el rey por lo general le decía, fulano de tal, o quién eres, cuál es tu petición. Bueno, el Señor es el cetro de justicia que nos ha abierto la puerta, y Él tiene el cetro extendido y nos permite que nos acerquemos a la gracia, a ese favor que no merecemos, pero Dios en su gran amor y en su gran compasión nos lo da para que nuestra vida sea bendecida. Hoy, en estos tiempos de abundante crisis, de momentos de incertidumbre o de los momentos que nos ocurra vivir o que tengamos que vivir, sabemos que tenemos en quién confiar, porque dice que podemos ir confiadamente, que podemos ir sin miedo, sin dudar, sin pensar, o me matará la guardia, o será que no seré escuchado, o será que no me va a dar lo que yo le estoy pidiendo. No, dice, acércate confiadamente para alcanzar eso que te hace falta. Bendita gracia de nuestro Dios que nos permite alcanzar su favor. Y en esto de la gracia siempre me deleita, porque nosotros no merecíamos la gracia. De ninguna manera merecíamos el favor del Señor. Y eso es la misericordia y la gracia. No recibir lo que sí merecemos. Eso también es la gracia. Porque si bien el favor de Dios es darnos lo que no merecemos, su cuidado, su protección, su salvación, pero también es no darnos lo que sí merecemos. Y yo merecía el castigo. Yo merecía toda la condena que te puedas imaginar porque le había ofendido. Pero Él extendió su cetro de gracia. Él me vio tan desesperado, tan angustiado, tan inmerecedor, tan condenado, que extendió su favor sobre mi vida. Y ahí alcancé su gracia y su misericordia. Y no recibí lo que merecía, sí recibí lo que no merecía. Que Dios te bendiga muchísimo. Acércate a Él, porque Él también hoy está para vos con su cetro extendido, esperando que entres a ese trono de gracia y alcances el socorro que estás necesitando y hasta ahora no has podido alcanzar. Gracias a Dios, muchísimas gracias a Dios por ese favor que no merecemos, por esa compasión, por esa ayuda que ha querido dar. Recuerda, Él está siempre dispuesto y disponible para que te acerques y para recibirnos. Que Dios te bendiga muchísimo. La gloria será para Él y el beneficio